Son días difíciles, días de mucho sobreinformación, no digo desinformación, también sobreinformación, gente con miedo. Por eso necesitamos escucharlos a ustedes, que son los que conocen esto. Mm, ¿Cómo tenemos que estar? ¿Atentos? ¿Preparados? ¿De qué manera? Bueno, yo creo que está bien los dos vocablos que usted usa, es decir, atentos y preparados, no sobrepreocupados, no en pánico. El pánico paraliza, el pánico no ayuda, y hay que entender que estamos viviendo un problema que es a escala mundial, es una pandemia, como lo calificó la Organización Mundial de la Salud, con distinto impacto en diferentes países de acuerdo a cómo fueron tomando las medidas. Hay que reconocer que a todos nos tomó de sorpresa. Yo quiero recordarle a la gente que el día 27 de diciembre un médico chino dice que encontró una forma de neumonía rara, distinta, y apenas unos pocos días después, el 7 de enero, los chinos ya logran aislar el genoma del virus, que es lo que permite después establecer la técnica diagnóstica, que es la que estamos usando en todas partes del mundo. Estamos hoy a día 16 de marzo, o Sí. sea que prácticamente han pasado poco menos de 3 meses y estamos en la situación en la que estamos. Es una expansión inusitada. Hemos vivido otras epidemias, no hemos vivido una como esta, de tan rápida difusión, aunque por suerte hay que recordarle a la gente que es muy contagiosa, muy de persona a persona, pero es de relativamente baja mortalidad. Más del 80% van a tener formas leves, hay un 15% que van a tener formas un poco más severas con neumonía, y hay un 5 o 6% que va a requerir atención intensiva. Y tenemos diferentes tasas de mortalidad, que digamos, la tasa de mortalidad promedio está en el 3,4%. Es muy bajo eso. A ver, es muy bajo si no te toca estar en el Sí, 3,4, claro, ¿no? es cierto. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando damos clase que decimos, estadísticamente hay hechos que son muy infrecuentes. Si me tocan a mí es el 100% y si no me toca es el 0%. Pero sí es bajo comparado con otras patologías, pero igual nosotros sabemos que la mortalidad no es igual en todos los grupos etarios. Es decir, la posibilidad de que una persona menor de 40 años que tenga el COVID-19 prueba positiva, estamos hablando, ¿no?, fallezca, es del orden más o menos del 2 por mil. Pero que una persona mayor de 80 años que tenga una prueba positiva para el COVID-19 fallezca es del 150 por mil, o sea, es 75 veces mayor. Entonces, por eso las medidas que ustedes habrán escuchado, que Ujú. seguramente habrán escuchado hasta el cansancio, repetidas, que las personas mayores de 60 años, perdón, sobre todo aquellas que tienen comorbilidades, que no vayan a trabajar, que no vayan a reuniones sociales, que traten de guardarse en su casa, porque son las personas a las cuales si les pesca el virus, tienen más chances de pasarla mal. ¿Cuáles son hoy los grupos de riesgo? Lo que me acaba de decir. Se habla mucho de los chicos, se dicen, pueden ser contagiados, pueden contagiar, pero la tasa de mortalidad es casi mínima. Es muy baja, es muy bajo el número de niños contagiados, cosa distinta de lo que pasaba con la epidemia de H1N1, y aún los que se contagian suelen tener una respuesta, digamos, desde el huésped, desde el paciente, que es buena. Ajá. Se habla también de, bueno, tratar de evitar juntar a los chicos con la gente mayor, los abuelos y todo. ¿Es una medida eso, tratar Lo de que, que no lo, se que, lo- junten? lo que estamos tratando es de aislar a los abuelos, sobre Ajá. todo aquellos, hay que distinguir aquí dos grupos grandes de personas. Hay mayores de 60 años que están muy bien y hay personas de 50 que están muy mal. Ujú. Entonces, por eso hablamos no solamente de los mayores de 60, sino hablamos también de personas de cualquier edad que tengan inmunocompromiso. Por ejemplo, una persona que vive con HIV, si tiene su CD4 por arriba de 350, CD4 es una medida que usamos para medir las defensas, puede estar tranquilo. Si está por debajo, debería de alguna manera tratar de hacer teletrabajo, no salir a la calle, no ir a reuniones, etcétera. Las personas que están en quimioterapia, las personas que tienen una enfermedad pulmonar crónica, las personas que tienen hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, son grupos que están en mayor riesgo. Ayer, cuando desde Presidencia se lanzó, digamos, la nueva norma en relación a distanciamiento social, se incluyó a las mujeres embarazadas, no porque las embarazadas tengan más riesgo que el común de la población, a diferencia de lo que pasó con la epidemia de gripe, pero porque queremos cuidar a las embarazadas y queremos evitarles un contratiempo de que contraigan la infección. Las medidas que se tomaron, se habló mucho. Unos querían que sea más rápida, lo vi a usted también en algún lugar también. Algunos lo querían mucho más rápida, otros que dicen ahora que fue demasiado lento. ¿Estuvieron bien puestas? ¿Estuvieron tomadas cómo se toman? Calculo que día a día, minuto a minuto esto, ¿no? Hay una característica que tiene esta epidemia, que es una epidemia dinámica. Es decir, que realmente lo que yo le estoy contando a usted, Jorge, hoy,
por ahí usted me invita pasado mañana y yo vengo a decirle otra cosa. Y no es porque cambié de idea. Que en todo caso cambié de idea porque los acontecimientos nos van obligando de acuerdo a cómo evoluciona la epidemia. Cada decisión que se toma, eso es muy importante que la gente lo entienda, tiene un costo-beneficio. Hemos cerrado las escuelas hasta el día 31. Es una enormidad, es un tema muy fuerte. Hubo que hacerlo porque así lo aconsejaba la situación, pero eso significa que muchos chicos se quedan sin clase, o todos los chicos se quedan sin clase. Eso significa que hay que armar un operativo de emergencia para que los chicos cuyo único alimento es el que reciben en la escuela sigan recibiendo la vianda. Es decir, es una logística fenomenal. Hay gente que dice, oye, ¿por qué no cierran todo? ¿Por qué no clausuran el país? Bueno, llegado al caso, capaz que hay que hacerlo, pero pensemos en las implicancias que eso tiene. Porque yo por ahí voy a seguir cobrando mi sueldo, tal vez usted no Claro, cobre, pero hay gente que no pero, cobra. pero el tipo que vende peines en el tren se muere de hambre. Claro. Es decir, hay una cantidad de elementos que hay que considerar. Y no hay una regla, no hay un manual. Nosotros para muchas enfermedades vamos al libro de infectología y decimos, a ver, para tratar una endocarditis tenemos que usar tal droga, perfecto. Para esto no tenemos un manual. Estamos escribiendo el libreto sobre el escenario. Por eso, esto es minuto a minuto. Esto es, diría, día a día. Día a día, sí, minuto a minuto, en realidad, día a día. ¿En qué parámetros? Minuto a minuto es el rating. Es el rating, Es lo que sí. le preocupa a ustedes, pero Sí, tratamos de que no nos preocupe. nosotros día a día. También es un virus, le quiero decir, y ataca fuerte. Pero digo, ¿con qué parámetros usan ustedes, los que saben, para ir midiendo esto? La Organización Mundial de la Salud ¿quiénes son? Cada gobierno. Desde ya la Organización Mundial de la Salud estamos aprendiendo de la experiencia de China, de la experiencia de Corea, de la experiencia de Italia, de la experiencia de España, por lo bueno y por lo malo. Pero además hay dos elementos que nosotros monitoreamos permanentemente, la cantidad de casos y la calidad de los casos. Porque hasta el día de hoy creo que estamos en 56, esta noche podrán ser 65 o 72, no cambia mi punto de vista, pero con que aparezca un caso más, pero que sea un caso autóctono, eso ya abre un panorama diferente. Todavía no hay un caso. Todavía no tenemos casos a donde no se sepa, no haya una conexión epidemiológica clara. ¿Qué quiere decir esto? Los casos que tenemos son gente que viene de España, viene de Italia, viene de Estados Unidos, etcétera, o bien contactos estrechos de estas personas. Pero si empiezan a aparecer casos de, hola, tengo coronavirus, no viajé a ningún lado, no estuve en contacto con ningún paciente, significa que tenemos circulación local. Entonces, eso es lo que se está monitoreando día a día. Hay una tasa, digo, que puede llamar la atención, hay una media, como usted decía, bueno, tenemos 50 y pico, podemos pasar a 60 y pico, no es eso no alarma, pero ¿hay algún número? No hay un número preciso, pero importa mucho ver cómo se viene creciendo. Es decir, no es lo mismo que nosotros pasemos de 56 a 70 que pasemos de 56 a 500 en un día. Evidentemente eso daría una idea que, si usted me dice 500 casos, yo antes de saber quiénes son, diría casi seguro que hay circulación local. Claro, ahí sí ya aparecería. Es una estimación, ¿no? Claro. Pero después habrá que confirmarlo con la historia epidemiológica de cada caso, ¿no? Ujú. Yo recién preguntaba, ¿todos los casos son iguales? Digo, ¿el virus se maneja igual en todos los lugares? Digo, el de Italia, el de España, el de Corea, el de El China. virus es el virus, Jorge. El virus es el Es virus. el mismo, pero claro. en toda enfermedad infecciosa hay un concepto fundamental, que es lo primero que le enseñamos a los alumnos. En una enfermedad infecciosa está la capacidad infectante del agente infectante, llámese virus, bacteria, hongo o parásito, y luego la capacidad de respuesta del huésped. Eso es lo que explica por qué en la época en la que teníamos brotes de varicela, por ejemplo, en un grado había 5 chicos que se pescaban la varicela, uno que se pescaba una varicela grave y terminaba internado, y 10 pibes que no les pasaba nada. Bueno, acá es exactamente lo mismo. El virus es el mismo en todos lados. Podrá cambiar, por supuesto, el virus tiene capacidad de mutar, pero estimamos que es el mismo. Lo que cambia es la posibilidad de defenderse. Por eso, la gente de más edad, la gente con comorbilidades, la pasa mucho peor. Y es el mismo virus que atacó al chico de 30 años, que, bueno, sí, tuvo su fiebrecita, tuvo su situación de estar en casa, tosió un poquito, le dolía la garganta, pero se recuperó. Digamos, este virus no es nuevo. Este virus es nuevo. Digo, pero este La es mucho, familia la familia de los coronavirus es conocida. este es mucho más Pero voraz, más. Este es nuevo, Es nuevo. es nuevo. ¿Y qué pasa? Cuando aparece un virus nuevo que salta de especie, porque este vino de los animales, como nos pasa con muchos otros virus, todos somos susceptibles. ¿Por qué pensamos que la epidemia se va a terminar en algún momento? Porque se va a terminar en la medida en que se van agotando la cantidad de susceptibles. Ahora, eso puede pasar en más tiempo, en menos tiempo. Podemos tener una mayor expansión de la epidemia si no hacemos nada y una menor expansión si tomamos medidas. Las medidas que se vienen tomando hasta ahora, ¿van a parar la epidemia? No, pero van a reducir la velocidad de crecimiento. Porque ¿cuál es nuestra preocupación? No es lo mismo una epidemia que crezca así que una epidemia que crezca así.
porque los servicios de salud se van a saturar y no vamos a tener posibilidad de atender a toda la gente que lo necesita. Porque además de la persona que tiene coronavirus, está el chico que chocó con la moto, está el señor que hace un infarto, está el diabético que hace un coma diabético y también tenemos que poder seguir atendiéndolos. La estructura sanitaria de Argentina está preparada. Yo creo que ninguna, Italia ya dio muestra, España. Pero ¿estamos listos para esto? Y de no estar listos, ¿cuál sería la alternativa? Porque escuché por ahí que se podían alquilar hoteles o ceder hoteles, armar hospitales improvisados. ¿Esa sería una salida? A ver, primera cuestión, no hay ningún país en el mundo, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo los países más avanzados de Europa, inclusive los países nórdicos, Dinamarca, etcétera, que pueda soportar un brote así tipo incendio, digamos, en el cual aparezcan miles de casos en un par de semanas. No hay ningún sistema sanitario en el mundo. Lo que sí se está haciendo en Argentina es tratar de ampliar la capacidad instalada. Para eso, Presidencia ordenó una partida de 1.700 millones de pesos y hay un crédito del BID aparte, que no me acuerdo, era un monto en dólares que no lo tengo presente, pero que era una suma importante, para comprar insumos para diagnóstico y, por ejemplo, se compraron todos los respiradores que había en stock. Para tener por si hace falta para sumar a los que ya están. Además de eso, por ejemplo, en una reunión que tuvimos en Presidencia, cito como ejemplo el ministro de Defensa, en relación a lo que usted decía, dijo, nosotros tenemos los hospitales de las Fuerzas Armadas, Hospital Militar Central, el Hospital Pedro Malio de Armada, el Hospital Aeronáutico, podemos armar un hospital de campaña, así como se ven en las películas, ¿no? Que arman esas carpas, etcétera. Todas esas posibilidades están, y cada uno de los ministerios, eso es una buena cosa, uno los ve trabajando en relación con esto, cada uno aportando lo que puede aportar, ¿verdad? Usted, bueno, como acaba de contar, está relacionado, se juntan. ¿Cómo está viendo la reacción del Estado? Digo, porque uno habla de gobierno y parece política. La reacción del Estado a mí me parece muy buena y a mí me parece que es una lección de civismo ver sentado al presidente de la Nación, al jefe de gobierno que es de otro partido político, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y esto fue ayer, pero todo este tiempo hemos visto a Ginés González García y a Fernán Quirós, ministros respectivamente de Nación y Ciudad, de orientaciones políticas distintas, trabajando codo a codo con esto. Este no es un momento para meter la política en el medio. Yo escuchaba la discusión que ustedes tenían mientras esperaba para entrar al piso, y quiero decirles que cuando metemos la política en la salud pública, hacemos mala política y peor salud pública. Entonces usted entiende, o escucha o ve que esta vez la política se rinde ante la evidencia. Mire, yo creo que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Los gobernadores están tomando medidas en sus respectivas provincias, el jefe de gobierno de la ciudad lo está haciendo aquí, Nación está de alguna manera coordinando los esfuerzos y bueno, es lo que podemos hacer, ¿no? Porque veníamos de hace 5 meses la mano teníamos ministro de Salud. Bueno, no teníamos Ministerio de Salud. Por eso, cuando digo no teníamos ministro, no teníamos ministerio. Bueno, imagínese una situación así sin Ministerio de Salud. ¿Qué hubiese pasado? Y yo creo que hubiera sido todo mucho peor. Hubiera sido todo mucho peor porque hubiera implicado un paso burocrático más para ordenar las compras. Acuérdense que los ministros tienen ciertas funciones que los secretarios no tienen, pero yo no quiero meter este tema. No, yo tampoco. ¿Sabe por qué? Porque no quiero nada que pueda parecer de que estamos discutiendo alrededor de la grieta. En este momento el tema fundamental es de qué manera, y esto creo que es el gran mensaje para su público, que sé que es mucho, sé que lo siguen, me dijeron los chicos que lo siguen no sé cuántas miles de personas en las redes sociales. El primer mensaje es que tenemos que ser solidarios. Es decir, esto es igual que en el dengue. Vio que en el dengue le dice, Jorge, usted tiene que descacharrar en su casa, no deje el platito con agua del perro, no deje el platito de las plantas, elimine las gomas que tengan, no deje botellas abiertas, porque si no, por más que el gobierno haga lo que haga, usted va a tener larvas del dengue en su casa. Bueno, esto es lo mismo. Si te dicen quédate en tu casa 14 días, quédate en tu casa 14 días. No salgas a trompear a la persona de guardia de seguridad. No te enojes con el sistema. Es por tu propio bien. Y ya vio que hubo que deportar personas al exterior, mandarlos de vuelta a sus países porque no respetaban la cuarentena indicada. Hay personas que todavía no se convencen que es necesario que lo hagan por su bien, por el bien de su familia y por el bien de la comunidad. Esto yo ayer lo decía en un reportaje en un matutino, esto es como un incendio, acá no corre el sálvese quien pueda, acá tenemos que tratar de apagar el incendio entre todos. ¿Y cómo se hace para también, porque creo que también yo siento que más rápido que el virus se propaga el terror, la desinformación, llega a veces más rápido, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido los medios tienen un rol para jugar. No puede ser que uno prenda un canal de noticias y las 24 horas esté hablando solamente de coronavirus, en algunos casos mostrando las imágenes, por ejemplo, de los féretros en Italia y poniendo música fúnebre. ¿Usted quiere que yo me quede tranquilo si yo prendo la tele y veo eso? ¿Sabe lo que quiero que me cuente esto? Desde un medio de comunicación.
Porque me parece que una de las primeras víctimas, lo puse hoy en mi cuenta de Twitter, fue también el periodismo. Creo que no nos estamos manejando lo bien que nos teníamos que manejar. Por eso es bueno escuchar qué tendríamos que hacer. No, yo creo que está bien, digamos, hay que Informarse. informar. La gente tiene que estar informada, pasó esto, el gobierno decidió tal cosa, el número de casos es tal, etcétera. Pero me parece que no hace falta estar machacando las 24 horas con el tema del coronavirus. Porque además, ¿quiere que le diga una cosa? En la ciudad de Buenos Aires tenemos más de 700 casos de dengue y nadie habla del dengue. Es cierto, el dengue por ahí está atacando fundamentalmente a sectores sociales más desfavorecidos, que son menos atractivos para algunos medios de comunicación. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos dengue, tenemos todavía sarampión en la Argentina, ha vuelto el sarampión. Y no es que uno patee la pelota afuera y hable de dengue y sarampión para no hablar de coronavirus. Me paso el día contestando a colegas suyos por radio, por televisión, de los diarios, etcétera. Pero por favor no perdamos de vista que, digamos, tenemos una situación compleja en la cual el coronavirus viene a instalarse por encima de esta circunstancia. Paraguay tiene el 50% de la población infectada con dengue. Y sobre llovido mojado les cayó el coronavirus. O sea que también hay una mirada social sobre las enfermedades. No tengo ninguna duda. El dengue, digamos, lo dejamos de lado porque es de gente pobre. No es solo de gente pobre, le aclaro. Pero la mayoría. Hay hijos de un colega, de un colega mío que los dos están con dengue. Pero bueno, no es solo de gente pobre, pero obviamente que la posibilidad de tener la condición de higiene necesaria para que no quede el agua estancada para el dengue es más fácil si usted tiene una casa en ciertas condiciones que si vive, por ejemplo, en una villa. Y me parece que hay un componente social. Y además hay una vieja cosa que hemos aprendido en epidemiología. Las epidemias aumentan la pobreza y la pobreza favorece las epidemias. Entonces, obviamente que frente a la misma situación, a algunos les llueve más que a otros. Los que tenemos techo nos llueve menos, los que no tienen techo les llueve más. Y ahí entra la solidaridad. Y ahí entra la solidaridad. Pero no es solo la solidaridad porque soy bueno con el otro. Soy solidario porque tengo hijos, porque tengo nietos, porque quiero que a mi familia no le toque. Y si yo fuera una persona que tiene que estar durante 14 días en cuarentena, me quedo en cuarentena. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que le daría a la gente, además de la cuarentena y todo? ¿Qué otras recomendaciones mínimas que la gente tiene que tomar? Lo de lavarse las manos, todo. Pero hay que repetirlo hasta el cansancio. Lavarse las manos. ¿Por qué lavarse las manos? Porque yo toco aquí y después voy y me toco la cara. Y resulta ser de que el virus puede persistir un tiempo allí. Entonces de repente me lo llevé a las mucosas y me contagié y no sé cómo. Hay que mantener ventilados los ambientes, hay que higienizar las superficies, hay que estar, digamos, a distancia. La gente no lo vio, pero yo les voy a contar el backstage. De repente vino un asistente suyo y me corrió, y lo bien que hizo, para que no estemos a una distancia tan cercana. Es decir, podemos hacer cosas, podemos evitar las aglomeraciones, por eso se han prohibido una cantidad de reuniones, de espectáculos, y se están considerando medidas. Sé que en el gobierno estaba reunido el Gabinete Económico Social para tomar otras decisiones en relación a ver cómo se manejan otras formas de aglomeración que son difíciles, porque si usted paraliza el transporte, paraliza también el trabajo, entonces hay que medir otra vez el riesgo-beneficio, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque es verdad, en esa disyuntiva, porque tenemos el costo-beneficio, la parte económica, la gente que la va a pasar muy mal económicamente y todo, pero por otro lado está la salud, la vida. Digo, ¿cómo se hace ahí, no? Bueno, es que la respuesta no la tenemos. No. Estamos tratando de ver, mire, hay un principio en medicina que nos lo enseñan en latín, primum non nocere, eso quiere decir lo primero es no dañar. En medicina lo primero que yo tengo que hacer, si yo tengo que atenderlo a usted mañana por lo que sea, lo primero es no hacerle daño y después poder ayudarlo. En epidemiología es lo mismo, lo primero es no dañar. Entonces, cuando hablamos de epidemiología social, tenemos que entender, bueno, voy a tomar esta medida, si la tomo, ¿qué pasa? Y si no la tomo, ¿qué pasa? Y tengo que entonces decir, bueno, el menor daño lo produzco tomando la medida o no tomando la medida. ¿Por qué no se lo vio venir a este coronavirus? Porque no estaban los planes de nadie, porque Nadie. este fue un salto de especie, porque vuelvo a repetirle, si esto fuera solo Argentina, uno dice, bueno, qué chambones que somos, lo que nos pasó. No, esto empezó en China, que es un país de mediano nivel de desarrollo, pero altamente, digamos, tecnificado, pero fíjese cómo después de haber pasado en China, hoy España es el segundo país del mundo en número de casos, superó a Italia ya. Es decir, países que tienen un nivel de desarrollo económico y social que no es comparable con el de Argentina, y sin embargo lo sorprendido está toda Europa incendiada. Y ahí no entra lo político, yo lo decía, no sé si usted estaba, pero bueno, China tiene un régimen político, digamos, piramidal. Se levanta el líder chino y dice, toda la casa, toda la casa. China lo primero que tiene son chinos. Déjeme decirle esto. ¿Tendrá un régimen autoritario? No voy a discutir eso. Pero China tiene chinos, como Japón tiene japoneses y Corea tiene coreanos. Entonces, cuando el gobierno dice, no hay que salir, nadie pregunta, no será una tontería esto, ¿no?
La gente no sale. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón en el mes de enero, estaba por cruzar una calle, era un día a las 9 de la noche, una avenida, no venía nada. Iba a cruzar y cuando vi que había 4 japoneses que estaban parados esperando que se pusiera verde el semáforo, no hice lo que equivocadamente iba a hacer, que era cruzar con la luz, porque yo veía que no venía nada, que es lo que uno normalmente hace aquí. Lo que nos pasa a veces Pero en otro es que lugar, no tirar la basura, por ejemplo. la norma dice que no hay que cruzar cuando el semáforo está, cuando el muñequito está en rojo, y los japoneses no cruzan. Entonces ahí hay un tema cultural. Nosotros aquí somos cancheros, no nos ponemos el cinturón de seguridad, no usamos el casco para la moto, salvo cuando sabemos que puede haber algún control digamos, municipal o lo que sea. Entonces, no tomamos ese tipo de precauciones, no creemos que nos puede pasar, pero resulta que no somos distintos. Entonces tenemos que aprender a realmente tomar que cuando el gobierno dice determinada cosa, no importa si lo votaste o no lo votaste. En este momento hay una persona, digamos, que está al frente del ministerio, que tiene un grupo de asesores que yo tengo la suerte o mala suerte de integrar, y que efectivamente estamos dando, dentro del mejor de nuestros conocimientos, las recomendaciones para tratar de aplacar en la medida de lo posible la epidemia. No la vamos a impedir. No es que mañana decimos, bueno, ya se resolvió el problema, pero si podemos tratar de extenderlo en el tiempo, de modo que la acumulación de casos sea más, digamos, más plana, en vez de funcionar en pico, bueno, ahí seguramente le habremos hecho un favor a toda la sociedad. Bueno, se dice que todavía estamos con una temperatura cálida, se viene el otoño y el invierno. Esto puede alargar en Argentina, ¿no? El tema del coronavirus. Bueno, precisamente las medidas que se tomaron ahora es para tratar de achatar la curva antes que llegue el invierno, porque el invierno trae consigo un mayor índice de infecciones respiratorias en general. Si todos tenemos más chance de resfriarnos en invierno o de pescarnos una gripe, aprovecho para pasar el aviso de que hay vacuna para la gripe, para los grupos que la necesitan, y entonces es importante que se vacunen. Todos, digamos, estamos más expuestos a infecciones respiratorias, entre ellas el coronavirus. Entonces, como ahora tenemos de alguna manera la suerte, entre comillas, de estar en verano y ver lo que está pasando en el continente europeo, ahí nos damos cuenta de que todo lo que podemos hacer ahora para contener la epidemia nos va a ayudar para el futuro. O sea, hay como una carrera contra el tiempo, digo, por lo que acabo de escuchar. Tal vez lo interpreté mal, pero si logramos que esa curva no suba, que se quede chata en una meseta antes que llegue el clima frío, estaríamos bien. Estaríamos mejor, digamos. Estaríamos no sé si mejor. bien, pero estaríamos mejor que la opción contraria. ¿Cuál sería la opción contraria? Enorme número de casos ahora y encima se te viene el frío. Ah, está, ahora entiendo. O sea que para que entienda la gente, todas las medidas que se están tomando son tendientes a eso. Son tendientes a impedir una acumulación de un número inusual de casos en un corto periodo de tiempo. Ujú. ¿Sabemos que vamos a tener más casos? Sí. ¿Va a haber algún paciente más que pueda llegar a morir? Sabemos que puede ocurrir, sobre todo si pertenece a las poblaciones vulnerables. Por eso le decimos a la gente mayor que se quede en casa, a la gente con déficit inmunológico que se quede en casa, a los que tienen problemas respiratorios crónicos que se queden en casa. ¿Para qué? Para no exponerse al coronavirus. Ahora, cada cosa que decimos caemos en el mismo lugar, ¿no? Recién hablado de lo de Japón y todo, que tiene que ver con la solidaridad, con decisiones personales, que no son personales en un caso como este. Mi decisión personal la afecta a usted también. Así es, absolutamente, y viceversa. Por eso, esto es una cosa que tenemos que meternos en la cabeza. Así es. Dejar así de es. cancherear y todo eso. Es un tema de responsabilidad individual. Hay que entender que esto no es un chiste, esto no es una maniobra política, esto no es un invento como las cosas, las tonterías que circulan en la red, que lo inventaron los chinos, que lo inventaron los norteamericanos. Terminemos con esas pavadas. Este es un fenómeno biológico que seguramente hay gente que hará negocio con esto. El laboratorio que descubra el tratamiento seguramente hará millonadas. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo cuando tengo sed me tomo una gaseosa y alguien gana plata con eso, pero tengo sed. Claro, hay Me que duele la tomar. cabeza, me tomo una aspirina, alguien fabricó la aspirina y ganó dinero. Bueno, en la sociedad en la que vivimos las cosas son así, pero eso no significa que alguien haya inventado este virus a propósito. Efectivamente ya están trabajando, pero efectivamente se está trabajando, se está cerca de la vacuna, como algunos dicen también. Cerca no lo sé, que se está trabajando sí. Se habla de Israel, de Alemania. Israel está trabajando, Francia está trabajando, Estados Unidos está trabajando, pero de ahí a poder decirle que estamos cerca no lo sé. No se sabe eso. La verdad que no, es imposible saberlo. Eso es imposible, no hay una manera. No hay una manera que yo pueda contestarle. La Sí. gente que está trabajando en vacuna puede tener una visión más cercana, pero una vacuna, lo primero que tiene que ser, otra vez volvemos al principio de lo primero es no dañar. Lo primero que tiene que hacer la vacuna es no producir daño, Claro. ¿no? Tenemos que saber que es una vacuna segura.
Primero, que es inmunogénica, es decir, que es capaz de producirle a usted, cuando se le inyecten, una tasa de anticuerpos que sea protectora. Una vacuna que tenga una eficacia del 20-30% no vale la pena fabricarla. Tiene que tener una cobertura de más del 70% para que sea costo efectivo montar toda una producción de vacuna. Hablando de eso, doctor, aquel que ya pasó por el coronavirus, hay de aquí 1 o 2 casos que ya se fueron a la casa, o por lo menos ¿ya son inmunes? No lo sabemos, pensamos que sí y esperamos que sea así, porque si no fuese así, una vacuna probablemente no serviría. Claro. Porque ¿qué hacemos con la vacuna? Inducimos una respuesta de anticuerpos. Entonces, si bien hay algunas referencias que estaba leyendo hoy, que en China algunos pacientes parece que reapareció el coronavirus, no está muy claro si los estudios estaban bien hechos, porque tenga en cuenta que el diagnóstico se hace con una técnica de biología molecular que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que es compleja de explicar, pero que lo que hace es tomar un poquito de ácido nucleico del virus y aumentarlo, multiplicarlo a través de un mecanismo millones de veces. Cualquier contaminación que se produzca ahí le puede dar un falso positivo. Por eso se hace en ambientes donde usted habrá visto que la gente trabaja. Mostraron imágenes del Malbrán en la tele el otro día, donde se ve que trabajan adentro de una cámara, ¿no es cierto?, de modo de evitar cualquier tipo de contaminación, con un flujo laminar que impide que algunos elementos externos puedan mezclarse y usted esté aumentando, en realidad, voy a decirlo así, una pulguita que anda por ahí, en vez de estar, digamos, multiplicando el genoma del virus, que es lo que usted quiere detectar. ¿Qué riesgos se están corriendo los trabajadores de la salud? Cuando digo trabajadores, digo desde el médico hasta el Bueno, los trabajadores de la salud corremos riesgos, por supuesto, porque vamos a estar y estamos más cercanamente a las personas que tienen esta enfermedad, porque tenemos que atenderlos. Esto me hace acordar a cuando en los primeros años de la epidemia de VIH-Sida se decía si un trabajador de la salud podía negarse a atender a una persona con HIV. Y yo les contestaba que sí, que podía negarse, pero que tenían que dejar el guardapolvo colgado y dedicarse a otra cosa. Porque si yo tengo un incendio en mi casa el día de mañana y llamo a los bomberos y un bombero dice, mire, yo entraría, pero el fuego me da un miedo bárbaro, digo, flaco, sacate el casco, sacate el traje de amianto y dejar el lugar a otro. Entonces, eso no significa que nuestros trabajadores de la salud tengan que suicidarse, de ninguna manera. Tienen que tener todos los equipos de protección. En los momentos que corresponden, las máscaras N95, que son para cuando se hacen procedimientos que generan aerosol, tienen que tener unos guantes, tienen que tener todo lo que haga falta, pero es parte del riesgo de la tarea. En su profesión, usted es periodista, hay periodistas que van al frente de batalla y por ahí, bueno, termina con un balazo. Nadie quiere que mueran, pero es un riesgo calculado cuando van al frente. Bueno, acá nosotros estamos en un frente que es un frente sanitario. Todos los trabajadores de la salud, vuelvo a repetir, tienen que tener el derecho de tener todos los mecanismos de protección necesarios, pero no pueden decir tengo miedo de atender a un paciente que tiene fiebre, porque entonces tienen que decir, bueno, yo ya no sirvo para esto, me retiro y me dedico a otra cosa. ¿Tienen todo? Por lo que usted Por sabe. el momento no he escuchado que haya carencias. Al menos digamos, en la zona de la que tengo más conocimiento, que es capital y conurbano, ¿no? Cuando pasa de epidemia a pandemia, ¿se ajustan otros protocolos? ¿En qué cambia la situación? Cambia la calificación a nivel internacional, cambia la obligación que tiene Naciones Unidas de hacerse cargo del tema. Hay mecanismos para las agencias afiliadas a Naciones Unidas que deben poner en marcha. No cambia desde el punto de vista de su vida diaria o de la mía. Pero sí de los que trabajan en salud, de los gobiernos, todo. Ahí saltan las alarmas. De los gobiernos y de las organizaciones internacionales sobre todo. Recién habló de los elementos, y perdón que lo esté casi explotando, pero... No, estoy para eso. Recién habló de los elementos de los trabajadores de salud, pero hablo... Los barbijos, hay gente que dice, bueno, hay que usar barbijo, guante, hay que usar todo eso. El barbijo lo tienen que usar el que tiene tos, bien, nada más. Es una tontería. Mire, este es un fenómeno muy interesante para analizar casi sociológicamente. Se agotaron los barbijos en un momento. Sí. Ahora, ¿usted ve la gente en la calle andando con barbijo? No. Yo creo que habré visto 2 personas en todo el día. Entonces, ¿qué hago? Lo compro y me lo guardo, lo tengo yo, no sea cosa que mañana lo vaya a comprar Jorge Rial y me saque el mío, ¿cierto? Lo mismo que está pasando con el saqueo, entre comillas, de los supermercados, que no es un saqueo porque lo pagan, pero quiere decir, en la práctica están llevándose todo, juntando fideos, juntando... Papel higiénico. Papel higiénico. Se agotaron elementos de limpieza. Ahora, dígame usted, porque usted no tenga no quiero decir la marca, pero un frasco de ese líquido cremoso que sirve para sacar grasa, ¿le va a pasar algo? No. Si lo tiene que lavar con detergente. A ver, un poco de serenidad, de calma, de sentido común y de solidaridad, ¿no? A ver, porque estar si uno está en cuarentena, o aislamiento, todo, pero se puede ir a comprar. Puede salir.
A ver, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Las personas que están en cuarentena no deben salir. Nada. Ahora, usted me dice, bueno, pero yo soy Juan Pérez, vivo solo, no tengo familia, toda mi familia está fuera del país y tengo que salir a comprar. Bueno, salga a comprar, ese señor si quiere que se ponga un barbijo, salga a comprar, compre lo que necesita, vuelva a su casa. Le decimos a los abuelos que no salgan. Bueno, que la familia se ocupe de que los abuelos tengan provisiones. El abuelo tiene que salir. Bueno, si tiene que salir, que digamos, se limite a lo mínimo. Vaya a la farmacia a buscar su medicamento, vaya al supermercado a comprar su caja de arroz y que se vuelva. Es decir, no estamos diciendo que le vamos a poner una custodia policial a cada una de las personas. Hubo que poner custodia policial a algunos, digamos, algunos sujetos que no entendieron el mensaje, ¿no? Sí, incluso Migraciones sacó creo que 90 personas del Sheraton y más también, ¿no? Gente que no cumplía la cuarentena. Así es. ¿Cerrar las fronteras también sirve? Y cerrar la frontera, ¿sabe por qué? Porque se vio que hubo gente que decía, no hay más vuelos desde Estados Unidos, desde Europa, perfecto. Vuelo a Paraguay, entro por Iguazú, o vuelo a Chile y me cruzo la cordillera en ómnibus y listo. Entonces hay un momento en el cual usted toma una medida que es todo tendiente a proteger a la ciudadanía argentina. Fíjese que ahora hoy acaba de cerrar la frontera Chile, por ejemplo. Sí. Perú creo que también cerró las fronteras. Uruguay la estoy viendo también. Bueno, por eso. Y en Uruguay no había casos hasta la semana pasada. Hasta la mitad de semana. Hasta mitad de semana. Hay otro tema, el otro día lo hablaba con la gente de Aerolíneas Argentina. Hay tripulación que está volando. Sí. Vuela miércoles y jueves para traer a la gente que está allí. Y preguntaba lo de la cuarentena para ellos, cómo hacerlo. Y me decían, si lo ponemos en cuarentena todos, no hay pilotos para viajar. Jorge, yo tengo más de 65 años, sí, y estoy acá sentado sí, con claro, usted. Juan. Hay un grupo de personas que se considera personal esencial y que efectivamente, digamos, tienen o tenemos una tarea, en mi caso asesorar, comunicar, etcétera, otro será asistir. Usted puede tener un bombero voluntario, ¿qué le va a decir al bombero? No, vos no vengas, que si hay un incendio igual te quedás liberado. Ahora, un oficinista que puede hacer teletrabajo desde su casa, que lo haga. Cuanto menos circulación de gente tengamos, mejor. Pero por eso, se lo preguntaba porque mucha gente yo veía que también decía, pero no lo hacen la cuarentena. Pero si se la hace y lo dejamos, se terminan los vuelos, nos quedamos absolutamente aislados. Hay personas que sí son necesarias y que sí tienen que ir. Por supuesto. Otra vez, vamos a la misma ecuación, riesgo-beneficio. No, que los pilotos de aerolíneas por 14 días no trabajen. En 3 días te quedás sin piloto de aerolíneas. No hay. Y dejás a conciudadanos nuestros que están varados afuera porque las aerolíneas no quisieron volar para aquí, porque sabían que no se iban a llevar el pasaje de vuelta, porque estaban cortados los vuelos. Entonces, porque nadie le prohibió a las empresas aéreas que vinieran para aquí para traer a los argentinos que están digamos, afuera, ¿no? Pero como iban a tener que volverse vacíos y no les convenía, decidieron cancelar los vuelos y dejaron a la gente varada ahí. Entonces ahí tiene que ir a Aerolíneas Argentinas a rescatarlos. La aerolínea de bandera. ¿Los países aprenden después de estas cosas? Digo, Argentina, después de la gripe A, que también yo recuerdo que era un terror, era terrible. ¿Aprendimos? Yo creo que aprendimos, y parte de las cosas que estamos haciendo hoy más rápido es porque aprendimos de la epidemia de gripe A. Pero creo que otra cosa que tenemos que aprender también es que cuando protestamos contra el Estado, ahora todo el mundo reclama que el Estado haga cosas, ¿no? El mismo presidente Macron de Francia, que no es precisamente una persona estatista o de izquierda o algo por el estilo, decía, esto nos recuerda a todos la importancia de contar con una fuerte y poderosa sanidad pública. Es decir, cuando hablamos de ajustar el Estado, tenemos que tener en cuenta que estamos ajustando estas cosas también. Italia tiene seguramente un par de razones para haber tenido la terrible epidemia que tuvo. Pero hay algo que seguramente no los ayudó, que durante estos últimos 10 años se perdieron 35.000 puestos de trabajo en el sistema de salud de Italia, fruto del ajuste. Y entonces ahora salen desesperadamente a buscar gente que pueda salir a asistir. Entonces, digo, recordemos esto, ¿no? A veces todos protestamos cuando tenemos que pagar impuestos. Yo soy el primero. Otra vez viene mi contadora, me dice, pero otra vez tengo que pagar. Pero resulta que si pago, estoy pagando para tener un Estado que, entre otras cosas, me pueda brindar protección en esta situación. Caemos siempre en la solidaridad. Otra vez. Caemos siempre. En esta charla creo que es la cuarta vez que caemos en la solidaridad. Es que es el motivo central. Fundamental. Porque uno no entiende por qué siempre cuando hay que recortar gasto del Estado es salud y educación. Bueno, ¿por qué salud y educación? Porque hay una buena parte de la población que se paga su salud y se paga su educación en forma privada. Y entonces resulta que los que podemos pagar una educación, una salud privada, por ejemplo, podemos decir, bueno, a mí que me importa qué pasa con el otro. Lo que uno no se da cuenta es que cuando hay una vieja forma de explicar la teoría de Newton de la ley de la gravedad, ¿no? Si uno hace pis para arriba, termina mojado. Bueno, si uno cree que desentendiéndose de la situación del otro
va a estar bien uno, se equivoca. Porque las epidemias no respetan, como esto lo muestra, sectores sociales, provincias, fronteras, etcétera. Entonces estamos reaccionando bien, estamos en tiempo y forma, se están haciendo las cosas bien. Estamos reaccionando lo mejor posible. No Lo sé mejor si bien, posible, estamos claro. reaccionando de la mejor manera posible, dando palos de ciego y... Con un enemigo invisible. ¿Cómo? Un enemigo invisible. Contra un enemigo que se visibiliza, que no lo viste veíamos venir. venir, pero que bueno, ahora estamos enfrentándolo. Si finalmente hicimos las cosas bien o no, lo vamos a saber al final de la epidemia. Eso lo vamos a contar por el número de casos, por el número de personas fallecidas, por el tiempo que se prolonga esto. Vamos a ver. Entonces, solidaridad, colaboración, responsabilidad personal, que es responsabilidad social. Digamos que esos son los elementos más importantes a tener en cuenta hoy. Además de el lavado, la cuarentena, todo lo demás. Pero Higiene tiene que ver- respiratoria, limpieza de superficies, lavado de manos, evitar, por ejemplo, hemos tenido que recomendar que no se tome mate. Es verdad. Es una herida al corazón de los argentinos. A mí Verdad. me encanta tomar mate. Bueno, sin embargo, hoy le recomendamos no tomar mate. Nos saludábamos con un beso. Bueno, dejemos los besos de lado. Nosotros nos saludamos recién con el codo. Con el Este, codo del puño. Que no te bese no significa que no te quiera. No, por supuesto que no. Esto De hecho, al contrario. hasta creo que Jorge Drexler hizo una canción hablando del amor sin tocarse. Exactamente. Algo ¿Todo así. eso sirve también? Y yo creo que ayuda. Hay